Bueno, vamos a comenzar con el conversatorio de hoy de la hipoteca inversa en Colombia. Freddy, Señor, usted como ingeniero financiero, ¿qué piensa de la hipoteca inversa para el modelo colombiano? Oscar, pues realmente veo que es una opción interesante para las personas de más de 65 años por todos los problemas que tienen o que tendremos en llegar a lograr una pensión a esa edad. ¿Sí? Entonces, hay unos datos del gobierno que me parecen bastante lejanos de pronto a la realidad. Donde el 68% de las personas o de los adultos mayores llegan tienen casa propia, ¿sí? Pero de eso solo el 28% logran una pensión. El otro tema es mirar cuánto logran de pensión, ¿sí? Supuestamente, por lo menos tiene que ser el salario mínimo, pero con el tiempo, desafortunadamente, ese salario mínimo se desajusta y pierde su valor real. Hace algunos años tuve la oportunidad de trabajar en un banco y desafortunadamente veía o pagábamos pensiones a adultos mayores y podía haber adultos mayores con media pensión y con eso intentar subsistir él y su esposa, ¿sí? Esta opción de hipoteca inversa les permite tener un ingreso que se va a ajustar con el tiempo. Eh, por lo que propone el gobierno, se van a hacer unas correcciones adicionales cada 5 años, que es sobre el valor del predio. Me parece muy interesante. También es una salida rápida para lo que ve el gobierno, que viene con el cuento de las pensiones, ¿sí? Algo que está sucediendo no solamente en Colombia es que eh, la población de adultos mayores está aumentando con relación a la de los jóvenes, ¿sí? Y realmente las personas que trabajan, los jóvenes, eh, son los que aportan para la seguridad social. Y cada vez que se reduzca esta cantidad, son menos aportes para poder apoyar ese pago de pensión en los adultos mayores. ¿Sí? Veo que Yo es una quiero, salida bastante interesante. yo quiero aportarle algo a lo que usted dijo. Yo llevo más de 20 años trabajando el tema de inversiones, pero una de mis especialidades es la parte de retiro y pensiones. Y la pensión siempre tiene dos partes. Una parte es la acumulación y otra parte es la distribución. En el caso colombiano es crítico y es preocupante porque según las estadísticas de Fasecolda, el 37% de los colombianos logran cumplir con los requisitos de una pensión. ¿Sí? Eso sin contar que esas cifras cuentan solo con el 50% del sector formal. O sea, si nosotros consideramos a Colombia y las cifras de desempleo, de formalidad que hay en Colombia, o sea, uno de cada dos trabajadores se considera un empleado formal y el otro es independiente. Y dentro de esa informalidad tenemos al vendedor de la calle, tenemos al vendedor del semáforo, pero no son los casos de todo el mundo. Y cuando ustedes ven que solo el 37% de la población la que va a tener una pensión, uno se empieza a preguntar cuál va a ser el grado de calidad de vida o descomposición social eh, que va a tener una sociedad donde sus adultos mayores no se puedan, no puedan tener una pensión o no puedan acceder a una pensión. El hecho de que usted haga los aportes durante toda la vida y cuando llegue a sus 58 años siendo mujer o a sus 62 años siendo hombre y no pueda recibir su pensión o lo que usted esperaba o lo que proyectaba como que iba a recibir en la pensión y que nadie le responda al respecto, ¿sí? Es un tema crítico. Entonces pienso que esta puede ser una de las muchas alternativas que tiene que entrar a pensar el gobierno, a establecer y a invitar a otros a otros agentes diferentes a los bancos y a las pensiones privadas tradicionales. De pronto invitar a futuro a pensiones extranjeras a entrar a competir con los jugadores nacionales a ver si se vuelven más competitivos y ofrecen mejores soluciones que las que están ofreciendo este grupo monopólico
que mantiene Colombia. El gobierno y todos los que lo han tocado abiertamente daban los ejemplos de los países que están manejando ya ese tipo de hipoteca inversa. En Latinoamérica está México, Perú, Chile, pero el ejemplo más de mayor tiempo es España, ¿sí? Lejano a Latinoamérica, pero sí como un ejemplo bastante curioso, porque se distorsionó tanto el tema que en algún momento los gerentes se juntaron con los peritos para torcer los valores de las casas. Totalmente ajeno a lo que de pronto el banco quería o totalmente ajeno a lo que el gobierno quería y haciendo irrecuperable el predio cuando se terminaba el término del contrato. También hay muy buenos ejemplos y pienso que si un anciano, un adulto mayor está viviendo mal, realmente está viviendo, tocan el término del límite, al límite de la pobreza, no, están viviendo en la pobreza y tienen un predio que les permite vivir o les permitiría vivir en una forma digna, vale la pena hacer el esfuerzo, ¿sí? Vale la pena hacer el esfuerzo y, y hacer ese tipo de negociación. Y no se nos olvide que es una negociación. Alguien tiene que ganar, ¿sí? Alguien tiene que ganar. ¿Qué están ganando los adultos mayores? Que sus últimos años tengan una vida más digna, ¿sí? Y dentro del proyecto colombiano que se presenta, eh, eh, colocan, colocan que tiene que ser la pareja, a no ser que el adulto mayor viva solo, pero sí tienen como condición a la pareja, ¿sí? Tienen que tener más de 65 años y promedian el tiempo de vida que se supone que van a tener. Para el hombre 75 años y para la mujer hasta 80 años, ¿sí? Eh, hasta, que, hasta que muera la última de la pareja o los últimos de la pareja, el último de la pareja, se va a respetar la estadía de los adultos mayores dentro de ese predio, ¿sí? Me Sí, la parece bastante tenencia del interesante. inmueble. Exacto, ¿sí? Pero siempre se va a tener como condición ese respeto al que sobreviva de último. Hay muchos tabúes o hay muchas creencias limitantes en el momento de establecer ciertas cosas. Yo quiero preguntarles a ustedes, cuando ustedes piensan en comprar una casa y en tomar una hipoteca, porque mucha gente no la puede pagar eh, en efectivo, sino tienen que buscar la financiación del banco, y uno pide prestado el dinero del banco, ¿quién es el dueño de la casa? El banco. El banco. El banco. ¿Hasta qué momento es el banco dueño de la casa? Hasta que Cuando lo usted termine de finaliza el pagar. crédito y hace los papeles. Exacto. Hasta que usted termina de pagar la última cuota de la casa, ¿cierto? En Colombia son No, 30 es el ya, máximo. ya hay hasta hay 30 años. prácticamente, ¿qué pasa si usted ha pagado durante 29 años su casa y en el último año usted no pudo seguir pagando la casa? ¿Quién se queda con la casa? El banco. El La banco. garantía, es que realmente, Oscar, realmente el Pues, predio es la garantía de un préstamo, ¿quién apoyando su idea que ya entiendo hacia dónde va. Algo curioso dentro de la propuesta es, inicialmente cuando la persona compra una casa con préstamos del banco, tiene que dar una cuota inicial, que en este momento es igual al 10% del valor del predio. En este momento, en la propuesta que hay, el banco sí puede entrar a pagar la mensualidad, pero en ningún momento se habla de ese valor inicial que de pronto apoyaría en mejorar mucho más las condiciones del adulto mayor, ¿sí? Sino solamente de ese canon mensual que va a dar el banco. ¿Cuál es el concepto de revertir la hipoteca? Es que el dueño de la casa no es el banco en ese momento, es el adulto mayor, ¿cierto? Y entonces se hace exactamente lo mismo. Cuando usted saca la hipoteca, el dueño es el banco y uno va pagando hasta que termina de pagar la hipoteca. En la hipoteca inversa, el dueño, ¿sí? Es el adulto mayor y el banco le está pagando al adulto mayor la adquisición de esa casa. ¿Ok? Eso es un concepto que hay que entender muy claro porque no es ninguna
artimaña. ¿Y cómo calculan? Les dan tres opciones, ¿cierto? Que ahorita Freddy Tres va a opciones, correcto. explicar. Pero primero entender el concepto, porque el concepto no es que los van a engañar para quitarles las casas, ¿sí? Es que están reversando la hipoteca que inicialmente se utilizó para comprar la casa y simplemente el banco le está comprando la casa por adelantado al que está participando en la hipoteca inversa hasta el momento de la muerte de él y su pareja. En eso estamos claros, ¿verdad? Listo, Diego. Quiero primero, de lo que hablaba Freddy, un par de cosas. Decía que no hay entidades corruptas, sino corresponde a las personas. Puede que no haya entidades corruptas, pero sí hay entidades que corresponden a una lógica en donde no estábamos preocupados por lo mismo. Yo creo que hoy el mundo está mucho más preocupado por la realización personal, por la persona que por el desarrollo eh, económico, sobre todo en estos momentos. Y hay entidades como los bancos que perpetúan esas creencias de que lo importante es el desarrollo económico antes que la persona. Entonces puede que no sea corrupta, pero sí responde a lógicas que ya no necesariamente aplican. Y otra es la frase que dijo, alguien tiene que ganar. Yo creo que hoy por hoy las dos partes involucradas en una negociación tienen que ganar, si no la negociación Era un no tiene gana-gana. ningún sentido. ¿Mm? Pero ambas partes ganan. Claro, En la hipoteca inversa ambas partes ganan. Y en una claro. hipoteca regular también ambas partes ganan. Uno presta y ambas partes asumen un riesgo también. ¿Sí? Porque todo esto tiene que ver con manejo de riesgos. Por supuesto, por supuesto. Ahora, yo no creo que el malestar generado por la medida haya sido por la medida en sí, porque en Colombia es una medida nueva, es una herramienta financiera nueva. En el resto del mundo ha estado usándose durante muchos años, bien usada, mal usada, con soluciones de los peritos y los bancos, eso es otra cosa, pero aquí es nueva, aquí en Colombia es una medida nueva. Para mí, el malestar ha sido causado por otra cosa, ¿m? Y es por un malestar general, por una antipatía generalizada a las medidas gubernamentales, que lo veníamos hablando en algún momento, ¿m? Y también por una desconfianza generalizada hacia los bancos. Yo no puedo confiar de un día para otro en una entidad en la que he desconfiado en los últimos 30 años. Pero también hay ignorancia de parte de la gente. O sea, ya hay antecedentes históricos de desconfianza. Esa parte yo la entiendo. Hay una corrupción voraz histórica en el sector político colombiano, pero también hay que entender que el concepto, como lo ha manejado mucha gente, sobre todo a través de redes sociales, ha sido un concepto lleno de ignorancia. ¿Sí? Entonces, básicamente, lo que, lo que nosotros tenemos que entrar a ver es qué tanto es ignorancia o qué tanto es un teléfono roto y qué tanto es un factor real. O sea, es un conjunto de factores. Ahora, yo les devuelvo la pregunta. ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser los riesgos? ¿Sí? Porque Jorge el otro día me hablaba de varios riesgos que son válidos desde su punto de vista y que seguramente mucha gente piensa como Jorge, ¿sí? Y que me gustaría que los escucháramos. ¿Cuáles son los riesgos que ustedes ven frente a una medida como esta? Déjeme hacer varios comentarios. Pero justo ahora estaba como volviendo a leer, y tengo como varias ideas en la cabeza. Entonces, una, digamos, la medida per se es buena. Es una opción adicional a la pensión y tal vez es uno de los paradigmas. Es que esto va a reemplazar la pensión. ¿No? Eso no es cierto. Es algo adicional y es simplemente una alternativa de ingreso y es una alternativa obviamente donde las personas acceden de forma voluntaria. Entonces, eso es importante decirlo porque pues, obviamente no van a obligar a la gente. Eso es lo primero. Lo segundo es, pues, lo que hace que la medida necesariamente sea interesante para determinadas personas es justamente la desconfianza o las condiciones que se puedan pues, generar de esa negociación. Entonces, si uno piensa en riesgos, dice, bueno, pues tal vez el avalúo de la casa no es el correcto, igual que yo espero, y entonces por consiguiente, pues no me pagan lo que yo espero, ¿sí? O las condiciones en las que hacemos el contrato de hipoteca inversa y no necesariamente son favorables para mí y tal vez son un poco más favorables para el banco.
Y eso es lo que creo yo que empieza a generar desconfianza, a pesar de que claramente pues, no hay conocimiento. Entonces, es una cuestión también de tener las condiciones claras y de pedagogía. Y bueno, al final, pues cada cual tendrá la oportunidad de escoger, pues, si, vamos, si las condiciones están claras y la información es correcta, ¿no? Así es. Hay una cosa que es bien importante. En el sector financiero hay muchas estrategias y el error que uno puede llegar a cometer es generalizar que lo que le sirve a uno le sirve a todo el mundo. ¿Sí? Eso es algo que es supremamente importante dejarlo claro. Por lo menos a nosotros acá en Estados Unidos siempre nos dicen que la regla número uno es conocer a nuestros clientes. ¿Sí? ¿Y qué significa eso? Es conocer las características, las necesidades específicas de cada cliente para poder hacer una recomendación. Pues básicamente, no todo el mundo va a funcionarle la hipoteca inversa en Colombia. No todo el mundo va a ser el candidato ideal para la hipoteca inversa. Por ejemplo, si hay un adulto mayor que tiene una pensión sólida, ¿sí? Que tiene suficientes ingresos, no necesita hipotecar la casa. O sea, cada caso tendrá que ser estudiado y tendrá que ser proyectado de la manera de acuerdo a las necesidades de cada individuo. Ahora, ¿qué riesgos ven ustedes? ¿Dónde, o sea, como colombianos tenemos que pensar en la norma y también tenemos que pensar de pronto en dónde pueden generar la trampa o el fraude? Es muy triste pensar en eso, pero toca pensar en eso porque infortunadamente hay unos fulanos que les encanta por ser todos los sistemas. Bueno, yo realmente, basada en la experiencia pues, que he podido tener con respecto a esto, yo veo dos cosas que como que me pondrían a dudar un poco. La primera es partiendo del hecho de que muchas de estas necesidades que están teniendo los adultos mayores se basa también en un descuido. No solamente a veces es por el tema de ahorro, pero también es muchas veces personas que tienen hijos, tienen gente que pudiera llegarlos a cuidar de cierta manera, pero se ven abandonados por ellos y se ven en la necesidad de tener que poner el único bien que tienen. Partiendo de ese hecho, yo veo como un adulto mayor teniendo que tomar como última alternativa el dejar su casa y teniendo hijos. Una vez fallezca el segundo adulto mayor, ¿qué pasa cuando un hijo quiere recuperar ese bien? Lo puede recomprar. Pero con un interés muy alto, interés que no correspondería Paga la deuda. realmente Paga la a deuda. la deuda, sí, No. pero sobrepagaría. Se puede pedir un préstamo en otro banco, ¿sí? Y recomprar la casa. Si tú quieres comprar la casa de tus papás, ¿sí? Simplemente vas al banco donde tú haces tus transacciones y le pides una hipoteca para recomprar la casa de tus papás. Trampa yo la veo porque lo he visto y lo hemos vivido, es que muchas veces utilizan al adulto mayor senil para, para hacer transacciones, digámoslo de alguna manera, indebidas, utilizando la figura del adulto mayor para tomar el beneficio. Dejan sin plata al adulto mayor, dejan hipotecado o dejan unas deudas terribles a nombre del adulto mayor y queda perjudicado el doble el adulto mayor. ¿Cierto? Esto es como lo que... Y eso pasa hoy en día aún sin la hipoteca, porque lo he visto en varios casos donde endeudan al adulto mayor valiéndose de pronto de muchas veces de su incapacidad para poder procesar ciertas cosas y toman ventaja. Realmente las personas se utilizan a los adultos mayores para hacer las cosas más inimaginables. Totalmente cierto. Pasa allá, pasa acá, pasa en todas partes del mundo. Por eso el gobierno tiene que, de la mano con esto, sacar una ley protegiendo al adulto mayor y adicionalmente poniendo como un proceso notarial donde se evalúe la condición del adulto mayor en el momento de firmar los documentos. O sea, que
que esté perfectamente bien de salud mental, ¿sí? Y que no haya signos de abuso o maltrato, porque también hay adultos mayores que son maltratados y abusados, y que vaya acompañado de una protección especial al adulto mayor. O sea, eso que acaba de decir Silvia es probablemente el riesgo más grande que tiene esto, ¿sí? Como estrategia puede ser muy buena, ¿sí? Pero tal vez nosotros no tenemos la imaginación, pero sí hemos visto estos abusos en otras circunstancias, con otras personas, y se pueden replicar acá. Viendo ese tipo de patrones criminalísticos, pues se puede uno anticipar y ser proactivo, y de A pronto mí, acompañar la regulación por algunas normas que se tenga que cumplir para poder lograr eso. a mí lo que me preocupa, Oscar, realmente es que se apruebe la norma sin hacer la protección al riesgo. Es decir, en este momento la norma está aprobada y ahora, después es que se van a poner a pensar en que entonces hay que ponerle condiciones de salud, notariales. En este momento el bache está abierto, estaría abierto. Bueno, la norma ya fue aprobada, ya fue regulada, ¿a partir de cuándo empieza a regir, Freddy? Segundo semestre de este año se empieza a aplicar, no hay fecha todavía. Qué pena, qué pena. Yo quería complementarles algo con el cuento de la parte de la trampa, ¿sí? Y entiendo el temor de Silvia, pero pienso que ese trabajo no debe ser del Estado, ese trabajo debe ser de los bancos, ¿sí? Cuidar ese espacio de los ancianos o de los adultos mayores, de los cuales no se aprovechen los hijos o las personas que los acompañan, sí, el enfermero, el que sea. Sí, No, porque Freddy, ahí Freddy, salen, pero es que pero las poner a, cifras de colocación que les no, ponen a los bancos es a veces tan elevado. no, yo no estoy Para hablando de un banco cuidar. el tema del cumplimiento de metas es... Lo que se dice diría que Freddy fuera no juez es, y no es parte. traído de los cabellos, porque existe la autorregulación en el sector financiero en muchas partes. Lo que pasa es que pero cuando vemos autorregulación, vemos mucha permisividad y muchos abusos, Freddy. ¿Sí? Si no, vamos acá al sector financiero en el 2008 y vemos lo que pasó en Wall Street con su autorregulación, y, y, y fue un desastre total. 20 trillones de dólares después, tuvieron que tomar otras medidas más fuertes para regular al sector financiero. Entonces, es válido, pero pues ya hay antecedentes. Claro, eh, y y siempre, de pronto yo no sé cuál es la entidad que protege al adulto mayor en Colombia. Bienestar Pues familiar. cuando uno ve ¿Es el aquí, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? Claro, ellos están vinculados con todo eso. Así Eso es sencillo. parte del Estado. Bueno, entonces, si es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tiene que haber una oficina que le dé el visto bueno, para mi gusto, que le dé el visto bueno a la transacción, que vean que no hay abusos, que vea que la persona que firmen los dos, firme esposo y esposa, tienen que firmar los dos, y que estén en sus completas condiciones. O que nombren un apoderado, que eso es factible, que sea un hijo, que autorice la transacción o la representación de ellos. ¿Sí? Ahora, eso abre puertas para muchas cosas. ¿Sí? muchísimo. Pero si ustedes piensan, un hijo se quería quedar con la casa. ¿Sí? Pero si un hijo es el apoderado del papá, pues de pronto va a buscar lo mejor para sus papás. No sé. ¿Qué piensan ustedes? yo entiendo el temor general de coacción, de coaccionar al adulto mayor, de envolverlo, de engañarlo para que firme unos documentos, sí, sin que él conozca realmente qué está haciendo. Ahí lo importante es quién va a recibir ese dinero, ¿sí? Eso que va a dar el banco. ¿Por qué? Porque el adulto mayor va a estar dentro de ese predio hasta que él muera o hasta que él y su esposa mueran. Si nadie los va a sacar, ¿sí? Ese es un derecho y es algo que está muy claro y que los bancos tienen que procurar, porque si no van a estar incumpliendo la ley, ¿sí? Es quién va a recibir ese dinero. Ahí es donde está la trampa. Ese es trabajo de los bancos, si no es del Estado. Si ellos tienen que ser claros de quién va a recibir ese dinero. Que si en algún momento alguien se va a crear la forma de poder sonsacarse ese ingreso, lo va a ver. Adicional, y de pronto en un paréntesis, entrando a la trampa, es el momento, ¿sí? Desafortunadamente,
la necesidad obliga a la persona a hacer cosas que no quiere hacer. El gobierno, previendo toda la mala situación que hay y en la que se va a endurecer mucho más, y comparando lo que pasó en Estados Unidos, que cuando la hipoteca inversa más se usó fue en la crisis económica del 2008, y en España fue también en la crisis económica cuando más se usó la hipoteca inversa. En Colombia se prevé que va a pasar lo mismo. Los adultos mayores, por necesidad, obligados, ¿sí? Porque realmente no va a ser libre, sí, nadie los está obligando, pero sí la situación los está empujando a hacer algo que no quieren. Iván, ¿quería comentar algo? Sí, yo, aunque estamos viendo el lado, digamos, riesgoso de la situación, me parece que en algún momento puede que no sea tan riesgoso. Porque muchas veces si vamos a los que quieren presionar a los adultos mayores y esas cosas, los hijos, las cosas que los quieren robar, normalmente si quisieran obligar, lo que hacen es que se quedan con la casa, y hoy en día pasa mucho, lo hacen firmar escrituras, lo sacan a la calle y ya. La última de quitar serían unos ingresos fijos que tendrían mensuales y no estarían tan desprotegidos como muchas veces si los quieren tumbar. Realmente lo que hacen es que literalmente, fírmeme aquí, son las escrituras de la casa, usted ya no vive aquí, vayas, y van y los botan en cualquier lugar. Muy por el contrario, le están dando una cierta estabilidad. Sí falta que la persona tenga un criterio, una cierta todavía cordura para firmar las cosas, pienso yo que sí hay que hacerlo, pero bien manejado me parece que al contrario es una garantía de que no pasen la necesidad y no los puedan explotar, porque después de que hayan firmado con el banco, ¿qué les pueden quitar? Lo que les llega mensualmente, y es más fácil que se defiendan de un robo continuado todos los meses que de me quitaron la casa y me mandaron a la calle. Totalmente de acuerdo. Ahora, Perdón. una de las alternativas que puede hacer la gente, si no le gusta la hipoteca inversa, es simplemente vender la casa e irse a un predio de menor tamaño para pasar su vejez y vivir del dinero de la venta de la casa. ¿Sí? O sea, alternativas hay, pero esta alternativa le permite a la gente poder seguir, porque pues hay, por ejemplo, yo pongo el caso de mi abuela. Mi abuela vive en una casa donde vivieron sus 9 hijos, ¿sí? Y dijo que de ahí la sacaban solo muerta, ¿sí? Que no se la fueran a llevar a ningún apartamento, a ningún sitio. Entonces, ella es feliz ahí. Para muchos adultos mayores, cambiar de espacio físico después de 40 o 50 años, inclusive es un motivo de depresión, ¿sí? Entonces, esto le da muchas cosas positivas, muchas opciones, ¿sí? Y muchas oportunidades a la gente que no tiene un ingreso, que no tiene una pensión, que no tiene un negocio, ¿sí? Para poder tener una vejez digna. Miren las cifras. En promedio, desde el momento que se pensionan los hombres, viven 21.3 años en Colombia y las mujeres casi 30 años, 29.7. ¿Sí? O sea, el temor número uno de los retirados acá en Estados Unidos, por lo menos, no es morirse, ¿sí? Es envejecer y que el retiro no les alcance durante su vejez. Ese es el temor número uno. Ahora, si ese es el temor acá en Estados Unidos, donde la gente más o menos tiene un nivel de ahorro y una planeación financiera estable y trabajo estable, llevemos esto a Colombia, que existe más marcado en Colombia, que la gente probablemente le es difícil conseguir un trabajo después de los 50 años, ¿sí? Pues retirarse y vivir 30 años sin ingresos de una manera indigna, pues es bastante difícil. Entonces, hay que ver también las cosas positivas. Silvia. Yo tengo una pregunta para Freddy. Freddy, ¿tú sabes si existe algún monto mínimo del valor de la casa para poder acceder a este No. préstamo? No. Cualquier estrato, en cualquier estrato se puede aplicar este tipo de hipoteca, ¿sí? Lo importante es que los bancos quieran hacerlo porque no están obligados, ¿sí? Ellos no están obligados a hacer ese tipo de negociación. Por eso decía, alguien tiene que ganar y de alguna forma tiene que verse en negocio interesante, si no nadie se va a arriesgar. Y en algún momento es una apuesta, ¿sí? ¿Cuál es la apuesta? A que el anciano no viva todo el tiempo que va a vivir, ¿sí? Y esa va a ser una utilidad para el inversionista, así suene muy crudo, ¿sí? Pero sí la ganancia para el anciano es que esos últimos años los vivió decentemente, tranquilamente. Totalmente de Es acuerdo. que la Sí, yo, experiencia de España, lo que yo pude leer acerca del tema en estos días es que
la desventaja que ha tenido allá es que el banco solamente le presta a personas que tengan valores altos en su vivienda. En Colombia, por lo que dice Freddy, mucha gente aplica. La pregunta es si para el banco es atractiva la propiedad, que eso, ahí es donde puede ser el cuello de botella, ¿sí? Que probablemente la gente más necesitada y en busca de acceder a ese tipo de estrategias, puede que viva en sectores donde el banco no quiera tomar esa propiedad. Ese es un escenario. Claro. Es un escenario, porque claro, es que Freddy, pero reduce mucho. Tiene que ser un gana-gana. Al final, exacto, alguien debe ganar. Se supone que se trata de un gana-gana donde, vamos, el adulto mayor está cubierto, ¿sí? Y el banco pues hace un negocio donde el riesgo está controlado. Si uno quiere que este tipo de cosas funcionen, primero, pues tiene que haber una regulación que proteja al adulto mayor, ¿sí? Y que le dé lineamientos para negociar. Y por el otro lado, pues obviamente tiene que haber unas ciertas garantías, ¿sí? Para quien pues está corriendo el riesgo financiero. Sí, porque pues socialmente es algo interesante, pero pues también hay un racional económico detrás, ¿sí? Y donde está el éxito de la cosa es que haya balance. ¿Sí? No puede ser puramente social, pues porque ningún banco le va a caminar, ¿sí? Pero tampoco puede ser puramente económico porque entonces se pierde el espíritu de la medida, ¿no? Por ejemplo, aunque aquí no hay límite mínimo para esto, la gente tiene que ser muy consciente que lo que va a recibir va muy acorde a lo que esté en garantía. Si yo tengo una casa de interés social, mi proyección de vida es larga, la cuota que va a llegar es baja. Porque desafortunadamente aquí la gente, sobre todo la gente humilde, espera que por cualquier vez que fue el ahorro de toda mi vida, pero la casa vale 50 millones, ¿cuánto les van a dar mensual? Entonces eso es algo con lo que hay que jugar también y es muy importante, y ahí sí es el cuidado que hay que tener en que al momento de firmar pues los avalúos sean correctos, los sean cosas. Evidentemente el banco no va a trabajar a pérdida, nadie invertiría a perder plata. Si uno estuviera comprando o estuviera invirtiendo, no. Pero también hay un punto, hay que buscar un punto de equilibrio en ese aspecto. Y hay algo que hay que tener en cuenta, y hay algo que dijo Iván, que es muy importante porque en Colombia ese concepto no se maneja muy bien. Iván dijo, cuando uno hace una inversión espera ganar, pero la gente tiene que pensar también que hay un riesgo asociado con la transacción y que es posible que el valor del predio baje. Correcto. Ojo con lo siguiente. ¿Qué pasa si el ajuste 5 años después del valor comercial del predio es inferior al valor inicial que yo tomé? Porque eso puede pasar en cualquier mercado. ¿Sí? Entonces, claro, el bien se depreció. El bien se valor comercial. Hoy tenemos, creo que en Colombia, una burbuja inmobiliaria donde todo está sobrepreciado. Y que creo que ese podría ser el talón de Aquiles de toda esta estructura. Buena estrategia, pero habría que tener en cuenta unas provisiones, ¿sí? De cobertura de riesgo en torno a esto. Freddy, ¿qué pasa si la casa vale 200 millones y en 5 años vale 150 millones? ¿Qué dice? ¿Se ha hablado creo que ahí hasta el momento hay un vacío, porque sí habla la norma de cada 5 años hacer un peritazgo al predio para ajustar el valor, ¿sí? Pero en ningún momento se habla de qué pasa si baja el valor del predio, ¿sí? No se ha hablado. Yo pienso que ahí entran a negociar las aseguradoras, ¿sí? Me parece un espacio interesante para las aseguradoras, para cubrir por lo menos esa diferencia si en algún momento se deprecia el valor del inmueble o del predio, ¿sí? Porque las aseguradoras tienen un trabajo muy importante en este tipo de hipotecas inversas en varias etapas. Una especie de cobertura sintética para, como se hace con las opciones, para evitar la fluctuación de los precios de mercado, ¿sí? Porque eso puede ser una realidad y si yo estoy acostumbrado, pues ya me metí en un programa donde voy a ceder mi casa en el momento de mi muerte a cambio de una pensión, por decir algo, de 5 millones de pesos, por decir algo. Y 5 años después me ajustan a 3 millones, pues probablemente me voy a sentir engañado. Y es supremamente importante que en el momento de firmar y presentar las condiciones del contrato, todo ese tipo de cosas queden claras y el adulto mayor tenga un tiempo estipulado para poder tomar la decisión y no se sienta presionado en ningún momento a firmar. Tómelo o déjelo, porque si no firma ya, en 2 días la oferta ya no está. Eso.
Pero hay una preguntita. ¿Hipoteca inversa únicamente para construcción o puede ser para un lote dentro de área urbana o puede ser para área rural también? Jorge, realmente el concepto de hipoteca inversa, el predio, aunque no está estipulado qué tipo de predio, es la garantía para eso que va a recibir la persona, ¿sí? El adulto mayor. Yo pienso que con ese concepto puede ser cualquier cosa. Lo importante es que tenga un valor real, ¿sí? Tenga sus escrituras, está totalmente definido, ¿sí? Podría aplicar cualquier cosa en este momento. Yo creo que hablan de la casa, de la residencia primaria Claro, del adulto mayor, porque si el adulto mayor tiene un predio que no, usted no va a vivir en un lote baldío, uno. sí, Dos, Oscar. si tiene una propiedad o varias, pues usted vende la propiedad o vende el lote y pues básicamente utiliza ese dinero. No, Yo creo Oscar. que O lo pone a rentar. Dentro de los ejemplos que hay es que necesariamente el adulto mayor no tiene que vivir en ese predio, ¿sí? Él puede tenerlo en arriendo, entrar en hipoteca inversa a ese predio y estaría recibiendo esos dos ingresos, el del arriendo y el de la hipoteca inversa, ¿sí? O sea, eso está estipulado dentro de la ley. O sea que sí podría ser un lote, ¿sí? Ok, O un local perfecto. comercial. Lo importante es que Una sea finca, realmente la cualquier cosa. garantía para el banco o para la entidad que está, el inversionista, para el que está asumiendo el riesgo. ¿quién puede participar en estas hipotecas inversas en el sector financiero? ¿Los fondos de inversión inmobiliaria pueden ser partícipes o Sí, solo? señor. Pues lo que habla la norma, hasta el momento cualquier institución financiera que quiera arriesgarse puede hacerlo, ¿sí? Yo No hay, como independiente no puedo hacerlo, por ejemplo, no, Freddy. no podrías hacerlo porque no está reglamentado. Sí, a no ser que, aunque la figura ya Pero es que eso existe, funciona mucho como nuda propiedad. claro, Es algo que claro, como nuda pero, propiedad se puede, pero no pero como hipoteca inversa puntualmente, ¿sí? Que eso tiene un marco muy puntual. Pero me Pues, imagino que debe haber unos requisitos mínimos de liquidez por parte de la institución que garantice la perpetuidad de los fondos para la persona tomadora de la hipoteca. O Dentro sea, de la norma no hay nada con respecto a eso, Oscar. ¿sí? Oscar, ¿y ahí no cabría un incumplimiento de contrato? Sí, o sea, listo, la entidad financiera dejó de pagar porque quebró, porque no es capaz, ¿sí? Y ahí no, así como hacen los bancos cuando la persona no tiene la capacidad, pierde la capacidad de pago y el banco recurre a su garantía, apropiarse de su garantía, la persona no estaría dentro de ese mismo derecho. Dependiendo de cómo se haya constituido el contrato desde el Exacto, principio. ¿Sí? exacto. Ese es el tipo de cosas que los abogados de los involucrados tendrían que entrar a revisar muy de cerca, ¿sí? Porque el fraude inmobiliario, por lo menos acá en la crisis del 2008, fue gigante y venía de los bancos, muchísimo. Si ustedes han visto las noticias, fraudulentamente le trató de quitar la casa a mucha gente, mandándole cartas diciendo que estaban delincuentes en el pago de sus hipotecas y mucha gente abandonó las casas. Se presentó en Estados Unidos algo que se llama un fenómeno que no existía antes y es la casa fantasma. Hay miles y miles de propiedades. Los bancos intentaron reparar a esa gente devolviéndole los predios, pero ya no vivían y ya no tenían la información y las casas quedaron abandonadas. ¿Sí? Entonces, hay que aprender también de los errores de otros países y de otras situaciones para que no se vayan a cumplir acá, ¿no? Mire, Oscar, usted acaba de nombrar uno de los riesgos interesantes, y es que usted dijo, los abogados de las partes tienen que ponerse de acuerdo, ¿m? Y tienen que ser muy cuidadosos en lo que pactan. ¿Cuál es la comparación entre los abogados de una entidad financiera en Colombia y el del señor y la señora Pérez que tienen que recurrir a la hipoteca inversa para, para poder solventar sus gastos? ¿De dónde Pelea, van a sacar para abogado? pelea de tigre con burro amarrado. burro amarrado. Parte de la transacción. Si la casa Claro, es vale, parte de la transacción, pero es una transacción en donde el señor adulto mayor entró perdiendo porque es él con su abogado, que en el mejor de los casos es el nieto, vecino, primo, lo que sea que está estudiando derecho, contra un pool de abogados de una entidad financiera para definir los términos de un contrato que le va a afectar toda su vida, de hecho hasta su muerte. bueno, no, y probablemente es que parecen además así el abogados abogado le diga, especializados que y si al final no está de acuerdo con los términos, pero necesita la plata,
¿Quién lee la letra? Menuda. La Cuando se necesidad. necesita. La necesidad, correcto. Solo para nombrar uno de los riesgos que se nos va por acá. Mire, Diego, yo le quiero decir algo que es muy real. Cuando usted es un adulto mayor, no tiene ingresos, pero lo único que usted ha pagado juiciosamente es su casita y la está pasando mal y ve esto como una oportunidad para poder vivir su vejez de manera digna, considera todos los factores. Yo pienso que el rechazo es un conjunto de situaciones, es parte cultural, es parte anecdótico en términos de lo que ha pasado históricamente en nuestro país. Hay mucha deshonestidad, pero también ha sido bastante ignorancia, mucha de esas impulsada en redes sociales, bien sea por lo que usted comentaba en un principio frente a la oposición que se genera a cualquier iniciativa del gobierno, o gente que repite sin saber, como una caja de repetición, y ese mensaje se va tergiversando. Yo creo que lo más importante es entender que cada individuo es muy particular en sus necesidades y con base en cada individuo hay que aportar el principio de buena fe y esperar que la mayor cantidad de personas que estén asesorando a estas personas, desde los bancos, abogados o el gobierno, actúen de la mejor manera y de buena fe para que los adultos mayores estén protegidos y puedan tener una vejez digna. Y creo que partiendo de ese principio de buena voluntad, ¿sí? Y estudiando cada caso de manera particular, la persona que lo esté asesorando para tomar esta decisión, porque me imagino que eventualmente aparecerán asesores especializados de hipoteca inversa, como los hay para otro tipo de instrumentos financieros, harán su mejor esfuerzo para que la gente obtenga los mejores beneficios o para que la gente Una ONG busque otras opciones. Estamos hablando y perfecto, eso se da en una ciudad, no hay ningún inconveniente. No me interesó ese banco, pues me voy para el de la otra esquina. Pero si estamos hablando de un pueblo que hay una entidad financiera, ahora, lamentablemente, la credibilidad se pierde, podemos poner buena fe, pero entramos en una pandemia, ¿sí? Y ya tenemos un cartel del COVID. Hemos tenido cartel de educación, hemos tenido... La gente está cansada de todo eso, lamentablemente la gente está mamada de todo eso, y le damos una oportunidad de decirle, venga, le va a entregar su casa al banco y el banco se la va a pagar mes a mes. Vamos a pasar al siguiente o el nuevo cartel. Lamentablemente la gente termina pensando en eso, ¿no? En vez de ver la oportunidad es buena. ¿Sí? Todos los casos hay que estudiarlos independientes, para mí. Pero sí la gente está como muy prevenida con todas estas nuevas normas sacadas por el Estado. Estamos de acuerdo. Cada caso hay que estudiarlo y hay que analizarlo de manera independiente. De nuevo, yo me imagino que con este nuevo mercado aparecerán nuevas instituciones ofreciendo el servicio a través de oficinas remotas, representando los bancos, ¿sí? Porque no se necesita montar un banco para poder hacer una transacción de este tipo. Se necesitan representantes en diferentes pueblos, con oficinas, asesorando bien a las personas involucradas, ¿sí? Porque no hay intercambio de recursos en ese momento. Para la persona, para el adulto mayor, es una opción, ¿sí? O una oportunidad. Para el asesor, es un negocio. Porque si le hago o hacemos el convenio con yo estoy aumentando mi ingreso, ¿sí? Entonces partamos de ese hecho. Ahí lo que está diciendo Freddy, tiene que haber un ganador. Ahí, en ese momento el ganador tiene que ser el asesor. Mire, tiene que coger el negocio por su mano. Póngale cuidado. Acá esa competencia para proteger al adulto mayor, por lo menos en términos de los seguros de Medicare, que son los seguros para mayores de 65 años, a los agentes de seguros, la comisión se las pagan igual en todas las compañías. Comisión, la remuneración va a ser la misma para todos. De manera que el intermediario no tenga ningún incentivo para ofrecerle que le paguen más o le conviene más en este banco o en el otro. ¿Sí? Simplemente le pagan por un servicio. Y él se enfocaría en ofrecer lo mejor para el cliente. Eso podría ser una solución para que no haya competencia, pero eso se logra cuando usted saca regulaciones para proteger al adulto mayor, que eso es lo más importante. ¿Sí? Es poder acompañar esta iniciativa, esta propuesta,
de una regulación que los proteja. Yo creo que en Colombia ya hay una ley del adulto mayor que les da líneas preferenciales, algunos beneficios, etcétera, etcétera. Es agregarle más características a esa ley para que ellos realmente se sientan protegidos frente a cualquier iniciativa que haya de aquí en adelante. Hay que empezar a pensar en el largo plazo. Hay que empezar a pensar que nosotros podemos cambiar las formas como están venido haciendo. Hay que empezar a pensar desde ahora que la solución para evitarnos todo este tipo de cosas es empezar a ahorrar en pensiones, bien sea del gobierno o privadas, ¿sí? O por su propia cuenta, para que cuando lleguemos a la vejez no tengamos una única opción de decisión. Porque para mucha gente esta va a ser la única opción. Cuando usted tiene más opciones, pues usted dice, ¿cómo esto me conviene o no me conviene? El problema es para la gente que no tiene más opciones. Bueno, última ronda para cortar. Si alguien quiere opinar, arrancamos por arriba por Iván. ¿Algo para cerrar? Pues tocando algo de lo que hablaban ustedes, que por ejemplo muchos de los problemas de credibilidad que hay es que siempre la gente aquí, por costumbre, piensa que el banco nunca pierde. Y por ejemplo, mucha gente no estuvo contenta con los alivios que hicieron ahorita con todo esto los bancos. Sí, congelaron crédito, hicieron muchas cosas, pero a la larga el banco no está perdiendo. Lo que hizo fue extender cuotas y cosas. Entonces, evidentemente el banco no tenía por qué perder. Pero pues el banco siempre tira mucho a su lado y poco para el lado del cliente, pudiendo ser un poquito más razonable con la gente. Ese es el miedo que la gente tiene con estas cosas también, que el banco no necesariamente va a buscar la mejor opción para el cliente, sin que ellos pierdan, sino que les conviene más. Y ese es el miedo que la gente en general tiene. Y desafortunadamente la gente aquí no tiene la cultura de informarse para firmar, para hacer cosas, y mucho asesor se puede pasar de vivo. Y el problema no es del banco, la institución como tal, sino de la persona que presta la asesoría. Eso yo pienso que es la incomodidad que la gente ha tenido, porque aquí la gente le falta la formación financiera, le faltan las cosas. Como decía Silvia, en algún momento es muy cierto que pues el que tiene un bien es porque al menos se tomó la molestia y tuvo la conciencia de hacerlo, de ahorrar, de comprar, de buscar como asegurar su futuro, que era lo que la gente antiguamente hacía, que era lo primero que la gente mayor hoy en día hacía cuando salía a trabajar. Tengo que comprar mi casa, sitio donde voy a vivir mis hijos, y es romper con una idiosincrasia además que existe muy marcada en el país, es que lo único que le puedo dejar a mis hijos es mi casa, por ejemplo. Entonces, es luchar contra esas cosas para que estas cosas funcionen como deben ser. Gracias, Iván. Silvia. Bueno, yo creo que esto es un tema muy cultural. Comparto mucho la opinión que tuvo Iván con respecto a que la gente ahorra durante toda su vida para poderle dejar algo a sus hijos. Eso es algo que se maneja mucho aquí en Colombia. Y yo creo que de alguna manera no es volverse uno egoísta, pero creo que cada uno debe ser constructor de su propio futuro. Si para un adulto mayor su solución es esta, pues nada, pues hay que tomarla, dejar el miedo del futuro de los hijos, pues porque finalmente ellos están jóvenes y pueden construir, y sí tomar ese tipo de oportunidades porque finalmente prima la calidad de vida del adulto mayor. Esto basado en lo que Oscar por supuesto nos decía, que hay que regular todo esto, porque yo sí le tengo, realmente el temor que le tengo a la medida es, es poder ver el fraude, porque pasa mucho y más de lo que nosotros quisiéramos, el tema de que los hijos abusan de los padres para poder tener otro tipo de beneficios económicos. Ustedes lo contradicen un poco con el tema de pues que si quisieran le quitarían la casa, pero bueno, yo no sé, no dejo de pensar que sí puede ser viable el uso de este tipo de préstamos o inversiones o demás para que se dé lugar a este tipo de situaciones con los hijos. Una oportunidad, y como lo dije ahorita, eh, la necesidad es la que va a llevar a que se vea que este crédito se mueve o no. Vivi. Muchas gracias, Silvia. Pues quitar, ¿yo qué digo? Yo lo que pienso es que definitivamente creo que coincido con muchas de las cosas que ya han dicho, y no se trata de
si realmente es una buena o mala medida, porque finalmente puede ser una buena medida, sino definitivamente está el tema de fondo, el tema cultural, el tema de efectivamente de la desconfianza que ya se ha generado, ¿sí? Que lamentablemente lleva a generar todo lo que se da alrededor de ella. Tú planteabas inclusive que se pudieran dejar escritas muchas condiciones, pero desafortunadamente vuelve y sucede lo mismo, el papel aguanta lo que tú quieras. Desafortunadamente terminan dándole la vuelta para que siempre terminen siendo los beneficiados los mismos, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo pienso que el tema es, pues, se vuelve controversial a raíz de todo esto. Perdón. Muchas gracias, Vivi. Rodrigo. Tres cosas, fundamentalmente. Uno, yo creo que la medida es interesante, ¿sí? Porque ofrece posibilidades pues, que han funcionado en otros países y pues, que aquí en Colombia pues, no existen y pues es una vamos, forma de generar ingresos adicionales para los adultos mayores. Eso es lo primero. Lo segundo es que pues, tiene que haber regulación. ¿Sí? En mi opinión, ¿sí? Si no hay regulación suficiente y para que sea interesante para las partes, tanto para los adultos mayores como para los bancos, pues va a ser muy difícil que prospere. ¿Sí? Y lo tercero, que ya lo han mencionado, pero me parece muy importante, es información. ¿Sí? Creo que hay mucha desinformación, muchos mitos, no necesariamente cosas que son ciertas, y debería haber una campaña para hacerlo fácil de entender, porque tiene pues, unos componentes financieros vamos, evidentemente sofisticados y pues hay que bajarle un lenguaje sencillo y que los adultos mayores pues tengan la posibilidad de ser asesorados o que vamos, lo puedan entender en términos muy sencillos para valorar si el negocio es conveniente o no. Gracias, Rodrigo. Jorge. Puede ser una muy buena medida, no lo voy a negar, pero vamos a meterle otro punto a todas las medidas que ya tenemos y dentro de X cantidad de tiempo vamos a dejar la descuidada y ya no hay más y busquemos otra medida para ver cómo hacemos. Arreglemos y fiscalicemos las medidas que ya están. Así de sencillo. Yo no pienso que tenemos que meter más medidas y más medidas y más medidas, teniendo, pues, un ejemplo, lo de las pensiones. Solucionemos eso primero, démosle la estabilidad a eso y verá que vamos a tener mejor control y mejor ayuda para nuestros adultos mayores. Válido también. Diego. Yo creo que es una herramienta y como herramienta no es ni buena ni mala. El valor moral de la herramienta está en quién maneja la herramienta y cómo la maneja. Entonces, como herramienta funciona. Totalmente de acuerdo con Rodrigo, hay que ponerle regulación y hay que informar a la gente sobre el uso de la herramienta, tanto a los unos como a los otros. Y también Oscar lo dijo, es un negocio y en un negocio es una inversión y hay riesgos y se puede ganar y se puede perder, pero que las pérdidas también sean, o sea, que si una parte puede perder, la otra también pueda perder. Okay, gracias, Diego. Freddy. Oscar, yo concluyo con que es una propuesta muy interesante, tanto para los que logren una pensión y especialmente para los que no la logren, ¿sí? Tienen la opción de tener un ingreso en sus últimos años para tener una calidad de vida decente. Usted lo dijo, ¿sí? El riesgo es, se deprecia el predio en algún momento y esos ajustes que se harán cada 5 años les haga perder el valor o la cantidad de dinero a los adultos mayores para compensar la inversión a los bancos, ¿sí? Pienso que ahí sí hay que dar claridad. Ninguno quiere perder definitivamente, especialmente nosotros no queremos que pierdan los adultos mayores por todo lo que representa. Entonces hay espacio para las aseguradoras, ¿sí? A largo plazo, pienso que es una propuesta interesante para el Estado con todo el problema que tiene en ese momento por la carga pensional, ¿sí? De alguna forma,
puede volverse una herramienta de alivio de carga pensional del Estado. Sí, sí. Y estamos hablando de largo plazo, 30 años, 50 años, cuando de pronto sean mucho más o mucho menos los jóvenes, ¿sí? Y muchísimos más los adultos, ¿sí? La tendencia es a que cada vez las parejas tienen menos hijos y cada vez las parejas no quieren tener hijos y cada vez las personas se sienten mejor solas, ¿sí? Entonces no van a ver la cantidad de personas necesarias para mantener ese tipo de propuestas como la pensión o la base de la pensión. Bien, Freddy, yo quiero concluir con varios puntos. Lo que usted toca de la carga pensional es totalmente cierto. El sistema de pensiones, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, es un sistema piramidal donde los más jóvenes que entran a la fuerza laboral definitivamente apoyan los ingresos o los recursos de las pensiones de los más viejos. Luego está generando mucha presión en estos momentos para Colombia y sí puede entrar a solventar un poco el problema pensional en Colombia. Segundo, me parece que una de las soluciones más fehacientes que se pueden hacer acá es buscar que el intermediario, o sea, especializar a alguien que sea el asesor de la hipoteca inversa y que esa persona sea responsable, ¿sí? Por asesorar bien a la persona. Así como hoy muchos asesores financieros son responsables por el lavado de activos, responsabilizarlos de la misma manera a los intermediarios por recomendar la mejor oferta o no aprobar el recurso, ¿sí? Sencillamente porque no es conveniente para la persona. Tercero, vemos interventorías en las construcciones porque son necesarias, pues creemos veedurías para los procesos generados por los bancos y revisemos lo que están haciendo para verificar que se están haciendo las cosas bien o se puedan hacer los ajustes. Sé que hay muchos problemas, sé que hay mucha desconfianza, pero tenemos que adaptarnos a la realidad y tenemos que ver la forma como implementamos nuevas ideas y nuevas cosas para poder sacar el país adelante. Y por último, todas las acciones que uno toma son acciones de responsabilidad individual. Si yo decido hacer esta inversión, yo tengo que hacerme responsable y conocer los riesgos y tener la capacidad de decidir por mí. Entonces hay que ser muy conscientes que cada uno es responsable y tiene la voluntad individual de decidir si toma o no, o si es mejor o no este producto para cada uno. Con eso les doy las gracias y terminamos el conversatorio de hoy. De nuevo, lo que nosotros buscamos con este conversatorio no es estar ni a favor ni en contra, sino simplemente dar opciones, riesgos, puntos de vista sobre la hipoteca inversa en Colombia. Muchas gracias a todos.